Es muy rápido, mira, acá lo ven. Y además tiró un misilazo y definió a donde tenía que ir, a las piernas del arquero. Gol de Matías Cabrera y con esto Paraguay 4, Túnez 2. Se queda con la primera posición del grupo. De esta forma va a jugar la final. Creo que es el día 22 la final. Centro al primer palo. Discúlpenme, este fue el segundo, este fue el primero, miren. Las dos caras de la moneda, Guatemala. Defendiendo por un lado, atacando por el otro. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día editorial y día de análisis y además día de semana mundialista. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el campeonato que se está disputando en Zurich, en Suiza, en el que está enfrentando a selecciones como por ejemplo Guatemala en el grupo con Nueva Zelanda y Suiza, y en el grupo B que tiene a Paraguay, a Malasia y a su vez también a Túnez. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Paraguay clasificó a la final. ¿Por qué? Porque le ganó el día de hoy a Túnez en el turno matutino, en el turno por la mañana. Le ganó a Túnez por 4-2, un partidazo, y se clasificó a la final de este torneo en el que va a enfrentar a Nueva Zelanda en esa final de la cual estamos hablando y que vas a vivir en vivo, si querés venirla a vivir en vivo, en el canal del primer comentario fijado que te voy a dejar. Te tenés que ir a suscribir ahí y vas a poder vivir la final conmigo, con Sudita ahí que vamos a estar reaccionando. Dicho eso, vamos a ir de lleno y vamos a ir de una con lo que tenemos para analizar el día de la fecha. Vamos a arrancar con la formación de Paraguay, que fue con Armando González en el arco y después los jugadores que están desordenados, acá están armados en base a los números, son Jonathan Cubilla, Yago Portillo, Kevin Amarilla, Héctor Salinas, Brian Leguizamón, César Mareco, Alan Fernández, Elian Garcete, Jonathan Rolón y Víctor López. También, por supuesto, en el banco de suplentes tienen los jugadores que ven ahí en pantalla. Cada uno puede poner pausa. Presten atención al número 7, que es Matías Cabrera. Y bueno, pueden prestar atención a bastantes jugadores, pero a mí por lo menos del banco de suplentes el que más me gustó fue Matías Cabrera. Préstenle mucha atención a ese chico. Dicho eso, vamos a ir de una con el resumen del día de la fecha. No sé si el volumen estará fuertísimo o no. Yo lo voy a bajar un poquitito más. De última lo podemos sacar, pero vamos a dejarlo un poquitito ahí. Bueno, como les mencionaba, este torneo se está jugando en Suiza, en Zurich, y enfrenta a dos grupos. El primero de cada grupo juega contra el otro, obviamente, uno contra otro, y acá estamos viendo ya el primer gol. ¿Quién hace este primer gol de la selección paraguaya? Bueno, para empezar fue en los primeros minutos de partido, lo están viendo ahí en pantalla, pero bueno, ya acá me anoté más o menos para tener todo al mando y poder decirlos. En el minuto 5 fue Héctor Salinas el encargado de marcar este gol. Vamos a seguir con el resumen, por supuesto. Como les mencioné, hay muchos jugadores a seguir de cerca en la selección paraguaya. Hoy me parece que hizo un gran partido. Yo sé que casi nadie se va a levantar temprano. Bueno, este es un golazo también. Es un auténtico golazo. Y quién si no, de vuelta, Héctor Salinas, demostrando el camino, demostrando por dónde hay que ir y obviamente cómo hay que definir. Me gusta mucho este chico, juega verdaderamente bien, tiene una buena pegada, un buen pie, y como les estaba mencionando, perdonen que me estoy desviando del tema, enfrenta a las dos mejores selecciones de cada grupo, o sea, la mejor de cada grupo, mejor dicho, en una final, y ahí se sabe cuál es el campeón. ¿Por qué fue Paraguay a representar a Conmebol? Porque le pintó a la FIFA invitar a Paraguay. ¿Por qué fue Guatemala a representar a CONCACAF? Porque a la FIFA le pintó invitar a Guatemala. Ahora, está más que claro que Paraguay hoy en día, en materia sub-15, sub-16, es la mejor selección, porque de hecho es la vigente campeona del Sudamericano sub-15. Así que está más que claro que la mejor selección en cuanto a sub-15, sub-16 se refiere, es Paraguay. Dicho eso, está haciendo un torneazo Paraguay. Le ganó la primera fecha un partido muy complicado contra Malasia. ¿Por qué complicado? Porque se le complicó, justamente. No fue efectiva, lo sufrió bastante. Termina ganando ese partido. Y en esta segunda fecha, enfrentando a Túnez, fue ampliamente superior, aunque acá estamos viendo que iba a descontar efectivamente Túnez y lo hizo de penal, de la mano del señor Youssef Ben, que fue en el minuto 37 este gol. Youssef Ben es el encargado de marcar el gol de Túnez. Y de esa forma descontaba, se ponía 2-1, pero iba a durar poquito, porque unos minutos después llegaba esta jugada, al arquero se le escapa de las manos, y la definición de Kevin Amarilla. Kevin Amarilla, gran jugador también que tiene esta selección. Cuerpo grandote, alto, buen manejo de balón con los pies, es tiempista a la hora de recuperar los balones, así que me gusta mucho Kevin Amarilla también, otro de los jugadores a seguir de cerca. Minuto 43, seguí intentando Paraguay, y atentos con esto, porque arranca el segundo tiempo.
Pierde una pelota en la salida, la selección paraguaya, vamos de vuelta, porque quiero que le presten mucha atención. Arranca el segundo tiempo, pierde una pelota en la salida Paraguay y automáticamente se pone 3-2. Y es un momento clave del partido, porque se pone a un gol, porque te puede meter un gol y te empieza a generar muchas dudas, y el empate te puede generar más dudas todavía. Entonces era un momento clave del partido, se puso 3-2, en este caso con un gol de Islem Aloui, que fue el que descontó acá. Y a partir de acá empezó a sufrir bastante Paraguay, ojo, porque mira, llegó este centro, por ejemplo, la agarra muy bien el arquero de la selección paraguaya. Y bueno, y la saca excelente. El arquero de Paraguay es Armando González, para quien quiera saberlo, ahí lo tienen. Y siguió sufriendo, le siguieron llegando. Y otra cosa que voy a mencionar con respecto al arquero de Paraguay, Armando González, es que me gusta que sea alto, me gusta que sea grandote. Tiene muy buena capacidad en la cabeza para distinguir dónde está parado, para distinguir si está bien parado, si tiene que retroceder más, y a su vez también lee muy bien la trayectoria de la pelota, porque en este tipo de jugadas te das cuenta que en un campeonato sub-15, sub-16, que la altura es fundamental, los arqueros por lo general no están tan desarrollados, no crecieron todo lo que tenían que crecer, entonces existen este tipo de errores en los que no podés ver bien la pelota o calculás mal, es normal, porque son chicos. Pero lo vi muy seguro Armando González, al arquero de Paraguay, en lo que fueron los córners, los centros y en la pelota parada en general. Minutos finales del partido, 89, nuevamente acá, una de las últimas jugadas del partido. Y atentos con la última jugada del partido. ¿Quién es el jugador de la última jugada del partido? ¿Cuál es el jugador que tenés que seguir? Matías Cabrera. Yo te lo mencioné al principio del video, te lo mencioné al principio del resumen cuando vimos la formación, que Matías Cabrera es un animal. Bueno, este chico es muy bueno, es muy rápido, mira, acá lo ven. Y además tiró un misilazo y definió a donde tenía que ir, a las piernas del arquero. Gol de Matías Cabrera y con esto Paraguay 4, Túnez 2. Se queda con la primera posición del grupo, de esta forma va a jugar la final, creo que es el día 22 la final, no sé si es mañana, me parece que mañana se va a jugar el quinto y sexto puesto y el tercer y cuarto puesto, creo que es así, y ya después el día viernes, el día jueves, perdón, vamos a tener la final entre Paraguay, así que estén atentos, por eso les pedí que se vayan a suscribir ahí al primer comentario fijado, para poder disfrutar de obviamente de este partido y de la final conmigo, ¿no? Que la pueden venir a reaccionar conmigo, mejor dicho. Así que con este resultado Paraguay, como les dije, queda primero del grupo, gana 4-2, muchas cosas para resaltar. Ingresaron muy bien Elías Díaz, que ingresó en lugar de Yago Portillo en el minuto 58. Ingresó muy bien en el minuto 56 también Fabio Cardoso, en lugar de Kevin Amarilla. Después tuvimos el ingreso de Matías Cabrera, que para mí fue la figura en el minuto 75. ¿Por qué digo que fue la figura? Porque en los minutos finales se notó mucho el peso que genera Matías Cabrera. Minuto 75, perdón, en lugar de Brian Leguizamón, otro de los chicos que me gustó cómo jugó, Brian Leguizamón. Después ingresó también Manuel Cáceres en lugar de Elian Garcete. Y por último, dos cambios más. Ever López en lugar de Jonathan Rolón y Lucas Romanach en lugar de Víctor López. El técnico Wilfrido Bazán. Gran entrenador que tiene Paraguay. Y continuando con la línea del campeonato de esta semana mundialista de la cual venimos hablando, vamos a ir con el partido también que tuvo el grupo A, porque en el grupo A, como saben, está la selección anfitriona que es Suiza, está Nueva Zelanda, que es la futura rival de Paraguay en esa final que se va a jugar, y por otro lado Guatemala que quedó tercera en la fase de grupos por perder su primer partido con Nueva Zelanda, que vamos a estar hablando en instantes algunos detalles que quería mencionar, y a su vez también el día de hoy empató con Suiza, y no sé si será porque es anfitriona o lo que sea, pero Suiza termina quedando en segunda posición y va a jugar su partido contra Túnez, mientras que Guatemala va a jugar por el quinto y sexto puesto, enfrentando a la selección tercera del grupo B, que es Malasia. No sé si me expliqué bien, si me expliqué mal, les pido disculpas, pero creo que se entendió bastante bien, y cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar me la pueden dejar en los comentarios, que con gusto se los puedo responder, o si no también se pueden venir al directo, como les dije, en el primer comentario fijado les dejo el canal ahí,
para que vayan al canal de los directos y se suscriban y no se pierdan de este tipo de directos en los que reaccionamos al partido completo directamente, porque hasta el momento no viene pasando nada con los derechos. Así que bien, por ese lado bien. Bueno, vamos a ir con la formación. La formación de Guatemala fue con Erazo al arco. Después en líneas generales no voy a ir a centrarme en cada jugador en defensa, volante o delantero, porque está todo en orden numérico en este caso. Así que estuvo Anthony Martir, Taylor Santiago o Taylor, David Mejía, Kenneth Escobar, Andoni Jiménez, Jaide Chay, Julio Sandoval, se me va al inglés la lengua, Mauricio Winter, Marcos Kunze y Jorge Castellanos. En el banco de suplentes, bueno, ahí tienen todos los futbolistas. Si se dan cuenta, sacó a Marcos Alvarado, por ejemplo, sacó a Orellana también, sacó un par de jugadores del equipo titular y armó un mix, más que nada para probar nuevos jugadores, porque como hablo siempre en este tipo de campeonatos, lo importante es no es ganarlo en sí, sino más que nada probar futbolistas, porque al fin y al cabo son torneos que te preparan para lo que viene, no son torneos en los que pese mucho el ganar el campeonato en sí. Obviamente si uno lo gana se pone contento, pero como les menciono siempre, son torneos para mejorar, para ver en dónde estás parado. Teniendo en cuenta esto, bueno, acá tenemos el primer gol del partido que llega en el minuto 4, un gol muy tempranero que le hacen a Guatemala. Para mí a partir de acá fue todo cuesta arriba para Guatemala y van a ver que fue en el minuto 5, mira, ahí lo están viendo. ¿Y cuál es la coincidencia de este gol con los dos que le hizo Nueva Zelanda? Es que los 3 goles que recibió Guatemala en esta fase de grupos y en este torneo fueron de pelota parada. Los 3 goles. 2 ayer con Nueva Zelanda, que fueron de cabeza. O sea, fueron pelotas que picaron en el área chica. Y acá tenés un gol que deriva de una pelota parada. ¿Por qué? Porque se tira al centro. No. Va ahí cortita. ¿Y qué pasa? Te clavan un golazo. Es un golazo lo que se inventó Suiza en esta jugada. Pero otra vez, quiso priorizar el área chica, quiso priorizar el defender el centro y desprotegió toda esta zona. Y esto en gran parte es responsabilidad del técnico. Porque no te puede pasar esto de quedar un pase corto ahí, no hay nadie, y patean al arco y te meten un golazo. Después obviamente es un golazo, no hay mucho para decir, no hay mucho para hacer tampoco en esta jugada. Es verdaderamente un golazo, pero te da un poco de bronca la situación de desproteger siempre un lado de la pelota parada. Si desproteges el área, te meten un gol por afuera. Si desproteges el área, te meten un gol de pelota parada, de córner y de cabeza. Y si desproteges afuera, te meten un gol de un bombazo afuera. Entonces, obviamente, como les mencioné, es un golazo, es inatajable, todo lo que ustedes quieran. Pero no hay que quitar de la vista que Guatemala en este caso perdió bastante en el área, perdió mucho la verdad. Y una cosa que voy a decir, porque esperen un segundito, el gol de Guatemala, van a ver que va a llegar en el momento indicado, en el momento que Guatemala tenía que pegar, terminó pegando. Y se van a dar cuenta que fue a través de una pelota parada, o sea, así como les digo que por momentos Guatemala defiende muy mal la pelota parada, fíjense que le da vida a Guatemala la pelota parada también. Y van a ver quién es el que gana de cabeza ahí en el primer palo para poner el 1-1. No le alcanzó el 1-1, sin embargo es un resultado que te deja cosas positivas para rescatar. Y además va a tener la posibilidad nuevamente de tener revancha contra Malasia cuando le toque jugar por el 5º y 6º puesto. Pero bueno, siguiendo con esto, acá estamos viendo un gran centro al primer palo. ¿Qué primer palo? Segundo. Esperen un segundito. Ahora sí, es este el centro. Centro al primer palo, discúlpenme, este fue el segundo, este fue el primero, miren. Las dos caras de la moneda, Guatemala, defendiendo por un lado, atacando por el otro. Y otra cosa que voy a decir, las dos caras de la moneda de Guatemala, tira el centro al segundo palo, gana de cabeza, tira el centro al primer palo, gana de cabeza también. El gol lo mete el capitán. ¿El capitán quién? Andoni Jiménez. Gol de Andoni y termina siendo el 1-1 para quedar tercero en la tabla de posiciones. Como les dije, por una cuestión de, no sé si es porque es anfitriona, Suiza o qué, pero Guatemala termina quedando tercera y por eso se queda con la tercera posición y va a jugar por el 5º y 6º puesto contra Malasia. Paraguay sigue demostrando porque es una de las mejores selecciones de Sudamérica, porque es una de las mejores selecciones a nivel inferiores también y lo bien que viene trabajando y lo sigue demostrando. Así que no hay mucho más para agregar con respecto a esto.
va a seguir así. Veremos cómo termina el campeonato, pero de todas formas, gane o pierda la final, me parece que ha hecho un excelente torneo Paraguay. Perdón, me confundí ahí con las escenas. Hizo un gran torneo Paraguay y bueno, ojalá lo pueda culminar con esa frutillita del postre. Así que, como les digo siempre, los invito a que se suscriban, que activen la campanita y como no, nos estaremos viendo en el siguiente video, sudamericanos. Un abrazo a todos, los quiero mucho y ahora sí, chau chau.